El misterio detrás de la historia de Regreso de Jacob a Betel. Ahora podemos ver en el primer capítulo llamado El llamado desde lo alto, Jacob permanecía en la penumbra de su campamento. El silencio de la noche se mezclaba con los ecos de la masacre en Siquem. Su corazón estaba cargado de temor. Los pueblos vecinos, indignados por la violencia, podían levantarse contra él en cualquier momento. El peso de su pasado aún lo perseguía. La huida de su hermano Esaú, la lucha en Peniel, la tensión de una vida marcada por engaños y redenciones. En medio de esa fragilidad, la voz del Eterno irrumpió como un trueno que desgarra las nubes y como un susurro que acaricia el alma, como dice en Génesis 35, versículo 1. Levántate y sube a Betel, y quédate allí. Haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. El aire se estremeció con esa orden. La voz no era solo un mandato, era un recordatorio. Era el mismo Dios que años atrás le había mostrado una escalera que unía cielo y tierra, ángeles subiendo y bajando, promesas eternas en medio de la desesperación. Betel era el inicio de todo, el lugar donde el fugitivo Jacob se había convertido en un hombre marcado por la promesa. La pregunta es, ¿por qué Dios ordena a Jacob regresar justo a Betel? La respuesta es, porque Betel era el punto de encuentro entre lo humano y lo divino, el lugar donde se selló la primera promesa. Allí, el Dios de Abraham e Isaac le mostró que no estaba solo aunque huyera con miedo. Es como si el Señor le dijera, vuelve al lugar donde te encontré. Allí comenzó tu historia de fe, allí la renovarás. Cada creyente, como Jacob, es llamado tarde o temprano a volver al altar del primer amor, como menciona en Apocalipsis 2:4 cuando dice, pero tengo una queja en tu contra, ¿no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio? A recordar quién es y quién lo llamó. Jacob, con mirada firme y voz que no admitía réplica, reunió a su familia y a todos los que le servían. Ante el resplandor de las hogueras del campamento les dijo, como dice en Génesis 35, versículo 2 y 3, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel. Hubo un silencio pesado. Algunos bajaron la mirada, otros estremecieron al recordar los amuletos ocultos, los talismanes heredados, los dioses de barro y metal guardados en lo secreto. Pero la orden era clara. No podían subir a Betel cargando ídolos. El Dios que se había revelado a Jacob no compartía su gloria. Uno a uno, los miembros de su casa comenzaron a traer los objetos, brazaletes con símbolos paganos, pequeñas estatuas de dioses extranjeros, collares usados como protección supersticiosa. Jacob los tomó y como un acto solemne, los enterró bajo una encina cerca de Siquem, marcando así el fin de lo profano y el inicio de la santidad. El aire del campamento cambió. Era como si un peso invisible hubiera sido quitado. Sus ropas fueron lavadas, sus rostros renovados, y un espíritu de expectativa recurrió a la familia. La pregunta es, ¿sería posible que la obediencia de un solo hombre encendiera la protección divina sobre toda una casa? La respuesta es sí. La obediencia de Jacob marcó el destino de su familia. En Josué 24, versículo 15, siglos después, otro líder declararía, «Yo y mi casa serviremos al Señor». La decisión de uno puede abrir la puerta a la bendición de muchos. Así, Jacob entendió que antes de llegar a Betel, debía limpiar el corazón de los suyos. La reflexión de este capítulo es, antes de subir a Betel, Jacob limpia su vida y la de los suyos. La santidad no es un adorno, sino el requisito previo para habitar en la presencia del Dios Altísimo. Como dice el salmista en Salmo 24, versículo 3 y 4, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro. Sin purificación, no hay altar verdadero. Sin santidad, no hay encuentro con Dios. Seguidamente, en el segundo capítulo llamado El terror de Dios y la subida, el campamento se puso en marcha al amanecer. El sol comenzaba a teñir los cielos de tonos dorados y escarlata cuando Jacob, con paso firme, encabezaba la caravana. Hombres, mujeres, niños, rebaños y siervos avanzaban juntos hacia el norte con la expectativa de llegar al lugar que Dios había señalado, Betel.
Pero Jacob sabía que el camino estaba lleno de peligros. Las tribus vecinas, enfurecidas por la matanza en Siquem, podían levantarse contra él en cualquier momento. El ambiente estaba cargado de tensión. Cada crujir de ramas en el bosque parecía un presagio, cada sombra podía esconder un enemigo. Sin embargo, ocurrió algo imposible de explicar con lógica humana. Como dice en Génesis 35, versículo 5, el terror de Dios se difundió sobre los pueblos de esa región, de modo que nadie atacó a la familia de Jacob. Era como si una presencia invisible rodeara al pueblo de Jacob. Guerreros enemigos que observaban desde lejos se llenaban de un temor inexplicable, sus corazones se debilitaban, sus armos se volvían pesados y la idea de atacar desaparecía como humo en el viento. La pregunta es, ¿qué significaba este terror de Dios? La respuesta es, era la sombra del Altísimo extendida como un muro de fuego alrededor de Jacob. Un terror santo que no provenía de espadas ni de ejércitos, sino del poder invisible de aquel que gobierna los corazones de los hombres. Tal como en Éxodo 14:24, cuando el Señor confundió a los egipcios con fuego y nubes para proteger a Israel, ahora el mismo Dios sembraba miedo en los pueblos, asegurando que nadie se atreviera a tocar a su elegido. Así, Jacob y los suyos avanzaban en paz hacia Betel. Cada paso era un testimonio de que no era su fuerza la que lo sostenía, sino la fidelidad del Dios que lo había llamado. Finalmente, llegaron a Luz, también llamada Betel. Allí todo había comenzado. El lugar aún guardaba la memoria de la noche en que Jacob, fugitivo y solo, había visto el cielo abrirse y ángeles descender. Ahora regresaba con familia, riquezas y promesa cumplida. Con manos temblorosas, Jacob tomó piedras y levantó un altar. Lo llamó El Betel, es decir, Dios de Betel. El eco de su primera visión resonaba en aquel altar. El Dios que lo había visto en su ida era el mismo que lo acompañaba ahora en su retorno. La pregunta es, ¿por qué Jacob debía levantar un altar y no simplemente orar? La respuesta es, porque el altar es más que palabras, es memoria visible y pacto eterno. Así como Noé, al salir del arca, levantó un altar en gratitud, haciendo mención a Génesis 8, versículo 20, Jacob debía marcar en piedra lo que Dios había hecho en su vida. Un altar es un faro en la historia, un testimonio para las generaciones y también una forma de decir, aquí estuvo Dios y aquí me encontró. Pero el camino de la fe nunca está libre de lágrimas. La muerte visitó el campamento. Débora, la nodriza de Rebeca, mujer anciana y fiel, cerró sus ojos en aquel lugar santo. Jacob, conmovido, la enterró bajo un roble y lo llamó Alon Bakut, que significa roble del llanto. Las lágrimas se mezclaron con la fe, recordándole que aún en el lugar de la promesa, la vida trae pruebas y despedidas. El viaje hacia la promesa no estaba exento de duelo, pero cada lágrima derramada bajo aquel roble se convirtió en incienso que ascendía al cielo. La reflexión de este capítulo es, el mismo Dios que siembra terror en los enemigos, también permite lágrimas en el camino, porque el altar verdadero no se construye solo con piedras, sino con memorias de gozo y dolor, de victorias y pérdidas. El Dios de Betel no abandona en la guerra, ni en el duelo, ni en la subida hacia la promesa. Finalmente, en el último capítulo llamado La renovación del pacto y el nuevo nombre. El altar estaba erguido, firme como un testigo eterno en medio de Betel. El viento soplaba entre las piedras y los árboles, como si toda la creación aguardara expectante. Jacob, de pie ante el altar, sentía que el mismo cielo lo rodeaba. Entonces la voz que antes lo había llamado volvió a resonar con poder y ternura. Como dice en Génesis 35, versículo 9 y 10, Dios se le apareció nuevamente a Jacob y lo bendijo, diciéndole, «Tu nombre es Jacob, pero ya no serás llamado Jacob. Tu nombre de ahora en adelante será Israel». Un silencio reverente cubrió a su familia. Era como si el universo entero hubiera detenido su respiración. La tierra temblaba bajo esa declaración. La pregunta es, ¿por qué Dios repite el cambio de nombre? La respuesta es, porque Jacob aún llevaba cicatrices de su antigua vida. Había recibido el nombre de Israel en Peñel, tras luchar con el ángel y sobrevivir, haciendo mención a Génesis 32, versículo 28. Pero ahora debía confirmarlo públicamente.
El altar en Betel sellaba su nueva identidad delante de los suyos. La transformación no es un instante, es un proceso. Se lucha en Peñel, se afirma en Betel y se caminan adelante con un nombre renovado. Así también el creyente, aunque marcado por la gracia, necesita recordar una y otra vez quién es en Dios. La voz divina continuó, fuerte como trueno y dulce como manantial, como dice en Génesis 35, versículo 11. Yo soy El Shaddai. Sé fructífero y multiplícate. De ti nacerá una gran nación. Aún reyes estarán entre tus descendientes. La misma promesa que se le había dado a Abraham y a Isaac, ahora descansaba sobre Jacob. Era la confirmación de un linaje eterno. El eco de esa palabra atravesó el tiempo. Patriarcas, tribus, profetas, reyes y finalmente la simiente prometida que sería bendición para todas las naciones. Jacob, quebrantado por la majestad de esa revelación, levantó una columna de piedra como testimonio. Tomó vino y lo derramó sobre la piedra como ofrenda líquida, símbolo de entrega y pacto. Luego ungió la columna con aceite, consagrándola como un altar vivo que señalaría para siempre aquel lugar santo. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de reverencia. La piedra empapada de vino y aceite se convirtió en un faro de memoria. Allí Dios había hablado con él. Allí Jacob dejó de ser Jacob y se confirmó como Israel, príncipe de Dios. La reflexión final de este capítulo es: el regreso a Betel no es solo geográfico, sino espiritual. Cada creyente, como Jacob, necesita volver al punto donde Dios se reveló por primera vez. Allí, en el altar del encuentro, se renueva el nombre, se confirman las promesas y se recuerda que la historia de fe no se construye hacia adelante sin volver atrás a sellar el pacto. Porque no se avanza en la vida cristiana sin memoria y no se conquista el futuro sin altar. La reflexión final de esta historia podemos decir que el viaje de Jacob no fue solo una travesía en el desierto, sino una peregrinación del alma. Cada paso hacia Betel era un retorno al origen. Cada altar levantado era una marca en la eternidad. Cada lágrima derramada era parte del incienso que ascendía al cielo. El hombre que había huido en soledad ahora regresaba con un pueblo entero bajo su cuidado. El engañador se convertía en príncipe, el fugitivo en heredero, el temeroso en portador de promesas. En Betel, Jacob descubrió que la verdadera victoria no estaba en vencer enemigos con espada, sino en levantar altares en obediencia y fe. La historia queda abierta, como un susurro que no se apaga. El mismo Dios que llamó a Jacob sigue llamando a cada generación a volver a su Betel, al lugar donde todo comenzó. Allí, en medio de las piedras marcadas por aceite y vino, resuena aún la voz del Eterno. Yo soy El Shaddai. Yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el que cumple lo que promete. Y la pregunta que atraviesa los siglos se levanta como un trueno en el corazón. ¿Qué harás tú cuando Dios te llame a volver a tu Betel, al altar del primer amor? Tú decides. La paz sea contigo. No olvides de suscribirte para más vídeos.